Si la vida les regalara una lámpara mágica en donde sale un genio, ¿qué pedirían? Seguramente dinero o tal vez compañía o un auto último modelo. Pero definitivamente no pedirían felicidad porque no sabrían qué obtendrían, ¿cierto? Según la Real Academia Española, define la felicidad como un estado emocional que se caracteriza por sentimientos tales como la alegría, la satisfacción y la plenitud. Pero bueno, esto realmente es solamente una definición y es clara, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ojalá estas descripciones ahondaran un poco más. Me encantaría porque eso haría que fuera muchísimo más valioso entender este concepto, entender cómo llegar a ella. Pero creo que me estoy adelantando. Lo importante aquí, y lo primero, es analizar la definición, pero también lo que quise entender es, si alguien les pregunta a ustedes de manera personal, ¿eres feliz? Muchos dirían no, porque no lo entendemos exactamente qué significa ser feliz. Pero ¿qué nos lo impide? ¿Qué nos impide tener este sentimiento de felicidad? Y creo que dentro de mi análisis, las emociones que creo que frenan la felicidad están cosas como, o sentimientos de tipo sufrimiento, de tipo dolor, frustración, pereza, am, y muchas otras más. Pero son las que se me vinieron a la mente cuando siento que se ve cortada la felicidad. Schopenhauer fue un filósofo alemán, uno de los de mayor importancia occidental, y fue el padre del pesimismo. Vaya forma de abordar la felicidad, ¿verdad? Bueno, él decía que no hemos nacido para ser felices. Él decía que nuestra vida está sujeta a una larga cadena de azarosas y amargas circunstancias. Como dije, el padre del pesimismo. En sus textos dice que la felicidad es una utopía, que deseamos inalcanzablemente algo y después que lo obtenemos, deseamos otra cosa, inalcanzablemente, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. El hecho es que nunca estamos satisfechos con lo que alcanzamos. Y eso genera un círculo vicioso que se sitúa entre el sufrimiento y, pues básicamente, el aburrimiento. Bueno, él nos decía que el fin de la existencia no es la felicidad. No venimos a eso, según Schopenhauer. Él decía que debemos desapegarnos de la vida y que nuestro error más grande es pensar que existimos para ser felices. El mundo realmente no está buscando hacernos felices. Él dice que estamos en una constante contradicción porque experimentamos al mundo desde un punto de vista de que nada de lo que está aquí está hecho para realmente hacernos feliz o a nuestra existencia. Epicuro, otro filósofo griego que también tiene unas ideas un poco menos fatalistas, él de hecho fue el padre del epicurismo. Él fue uno de los filósofos que creyó con gran firmeza que la filosofía tenía como fin o como propósito la búsqueda de la felicidad. Él sí creía que ese era el verdadero fin de la existencia de un ser humano. Y él creía en la eudaimonía, que es básicamente la felicidad se llega con la ausencia de maltratar el alma o darle dolor al alma y al cuerpo. En su doctrina, él decía que nosotros debemos de procurar a nuestra alma y a nuestro cuerpo. En el alma se refería en torno al deseo, que debemos de procurar las cosas que nuestra alma desea sin dañar a nuestro cuerpo. Él consideraba que los excesos son lo que dañan realmente a uno o al otro. Criticaba muchísimo el hecho de que nosotros le diéramos tan poco valor a los placeres, porque él creía que esa era parte de nuestra felicidad, pero también decía que era bueno buscar el punto medio, porque ningún exceso te iba a llevar exactamente a la felicidad. Y creo que muchos hemos experimentado en hacer lo que nos gusta, pero llevarlo al extremo. Y eventualmente dañamos el cuerpo.
Él decía que todo dolor, todo exceso llevaba un dolor futuro. Epicteto, es otro de los influyentes estoicos, él decía que no son las cosas las que nos perturban, es la percepción que tenemos de las cosas. Es básicamente este dicho sobre depende con qué cristal es mirada las circunstancias. Él decía que nosotros mismos somos quienes atribuimos un sentido o valor a nuestras experiencias. Nosotros somos los que determinamos si fue algo bueno o algo malo lo que nos ocurrió. Nuestros pensamientos tienen mucho valor en nuestra felicidad. La verdadera felicidad, según Séneca, decía que tiene mucho que ver con nuestras virtudes. Es decir, la felicidad es un estado de ánimo que se cultiva en el ejercicio de la razón y la justicia. Por virtudes él lo determinaba de acuerdo a nuestros principios y valores. Si nosotros éramos fieles a esas dos cosas más importantes como pilares, podíamos nosotros llegar a la felicidad, controlando nuestras acciones de acuerdo a la sabiduría que vamos experimentando en la vida. Llamémoslo en esta época madurez. Y eso también tiene que ver con las circunstancias realmente no determinan si algo es bueno o malo, sino más bien desde el enfoque que hayas tomado esa decisión. Vámonos con alguien más actual, Enrique Rojas. Él escribió un libro que se llama Una teoría de la felicidad. Él me encantó cómo declaró la felicidad porque él dice que cuando somos jóvenes confundimos muchísimo la felicidad con un momento feliz. Es decir, pasé un muy buen rato con mis amigos, me encanta salir al cine, me encantó ir a la fiesta. Esos son momentos de felicidad, llenos de adrenalina, llenos de muchísimas emociones y juventud. Conforme vamos creciendo, cambia. Ese tipo de felicidad, o vemos la felicidad de una manera diferente porque ahora la relacionamos con paz mental. La relacionamos con sosiego, con tranquilidad, con equilibrio. Queremos que esos momentos perduren y para nosotros esos son un estado de felicidad. Sin embargo, él también decía en su libro que la felicidad la podemos, ya que llegamos a la última etapa, la podemos dividir en dos tipos de felicidad. La primera la llama la felicidad puntual. Y esta felicidad se refiere a cuando, sí, pasamos un momento muy agradable y es un momento inolvidable que vamos a perdurar en la memoria, pero realmente valioso. Una cena con los amigos, un cumpleaños inolvidable. Y después viene la felicidad estructural. Esa es un arqueo de caja. Es cómo vamos explorando la vida, nuestra personalidad. Es esta valoración sobre si nuestra personalidad realmente no es dañina, está queriendo ser sabia. Es esta cuestión de evaluar nuestros proyectos de vida desde 4 pilares diferentes, que en este caso los vértices son amor, trabajo, cultura y amistades. Las relaciones son muy importantes para ser feliz. Se realizaron investigaciones por parte del padre de la psicología, pero en este caso la positiva, que el padre de esta filosofía es Martin Seligman, en donde evaluaron las fotografías de las personas que ganaban las Olimpiadas, las que subían al podio. Obviamente, la persona más feliz era la que obtenía el oro. ¿Quién creen que era la segunda persona más feliz? En tercer lugar. Y es porque ellos entendían que estuvieron así, de no subir al podio. Cosa que no pasaba con el segundo lugar. El segundo lugar sentía que le faltó así para ser el primero. ¿Qué tan importante es entender la felicidad? Imagínense ustedes que Harvard lleva 100 años haciendo un estudio para entender la felicidad. Estudiando personas durante 100 años, llevando una bitácora en donde está buscando cuáles son justamente las variables que hace a una persona feliz. Estudiaron en la bitácora cosas como cuántos hijos tiene, a qué edad se casó, cuánto dinero gana, dónde trabaja, edad, religión, raza. Muchas variantes estuvieron en juego en ese estudio. Sin embargo, algo que detectaron como una variante determinante en realidad eran las relaciones que tenía. Las relaciones que eran estables eran lo que hacía una persona más feliz. Y por relaciones firmes y durables, no nada más se refieren a las amorosas. También involucran aquí a las relaciones familiares, las relaciones de amistades.
cualquier relación que para ellos realmente fuera estable. La calidad de nuestras relaciones en realidad marca mucho de nuestra salud física y mental. Y eso es algo que muchas veces damos por sentado. Muchas enfermedades se empiezan, de hecho, desde la soledad. Esa es la variable constante de muchas enfermedades, la soledad. Jean-Paul Sartre es un pilar de otra corriente filosófica que se llama excentralismo. Él viene de una corriente en donde quieren buscar por qué vivimos, porque esto de vivir por vivir no les va. Y entonces él dice que la felicidad es hacer lo que uno quiere, no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Algunos de los obstáculos que más trabajo nos está costando como seres humanos es ser felices. Porque nos lamentamos muchas veces por el pasado, porque nos preocupamos demasiado por el futuro, cuando en ninguna de las dos realmente hay mucho que hacer. Por el pasado no lo podemos cambiar y el futuro es incierto. Las circunstancias tampoco es algo que podamos nosotros controlar y sin embargo es una de las cosas que más nos pueden quitar el sueño o obstruir la felicidad que podamos llegar a sentir por los momentos que vivimos día con día. Buscar la felicidad es un trabajo diario y es un trabajo que no depende de nadie más que de uno mismo. Es un trabajo que definitivamente no nos da una pareja, no nos da un trabajo, no nos da nuestras circunstancias, sino el trabajo que hagamos día con día nosotros. La felicidad es un viaje interno. Es un viaje que requiere dedicación y práctica. Al centrar nuestra atención en lo que realmente importa o vamos a valorar para ser esas personas en las que nos queremos convertir. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, tenemos que cuidar nuestras acciones, porque eso es justamente lo que va a lograr que la felicidad perdure. Independientemente de las circunstancias externas, lo que más va a mantenernos cuerdos, tanto física como emocionalmente, es ser fieles a nosotros mismos. Tenemos que reflexionar sobre nuestras enseñanzas y adoptar un enfoque mucho más responsable, ya que depende mucho cómo nos contemos la historia. Recordemos que nuestra búsqueda de la felicidad es totalmente personal. La frase que más me ha gustado acerca de la felicidad es de uno de los grandes pensadores estoicos también, que se llama Séneca. Él dice que la felicidad no es algo que se recibe, sino más bien algo que se crea. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y con esa frase me quedo para cerrar este podcast, en donde quiero decirles que la vida me ha mostrado que no debemos olvidar que la felicidad es dependiendo de cómo te cuentes tú la vida. Si tú te la quieres contar desde un papel de víctima, de verdugo, de debilidad, adelante. Pero también te recuerdo que los papeles de héroe, de genio, de guerrero, también están disponibles para que te la cuentes. Así que con esto los dejo. Espero les haya gustado este podcast. Este podcast fue de felicidad y espero que construyan su propia felicidad. Adiós.